a los lados del norte, ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Su ambición fue ser como Dios. Él tenía hambre, pero escuche, tenía hambre de poder, él tenía hambre de poder, él tenía una ambición determinada y una pasión consumidora, pero fue por poder. Él tenía hambre de poder, y en la respuesta de Dios vemos que Dios dice: serás llevado hasta las profundidades del Seol. ¿No te das cuenta de tu ambición? Y después estuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor, quien fue el rey de Babilonia, el más grande de todos los imperios mundiales. Nabucodonosor, quien fue un monarca como ningún otro después de él. Nabucodonosor, quien gobernó un gran dominio de los hombres. Nabucodonosor, el rey más glorioso de la historia. Y Nabucodonosor tuvo un deseo fuerte. En Daniel capítulo 4 nos dice de su deseo, en el versículo 30. El rey habló y dijo: ¿no es esta Babilonia la grande que yo he edificado para la casa del reino por la fuerza de mi poder? Si Lucifer tuvo hambre de poder, entonces Nabucodonosor tuvo hambre de alabanza. Entonces, tanta hambre por alabanza tuvo que se alabó a sí mismo, y Dios reaccionó: oh Nabucodonosor, tu reino es quitado de ti, y te expulsarán de los hombres, y morarás con las bestias del campo, y comerás pasto como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Lucifer tuvo hambre de poder, y Nabucodonosor tuvo hambre de alabanza, y ninguno de ellos jamás vio el cumplimiento de su ambición. ¿Hay otro individuo que quisiera mencionarles que tuvo ambición? Hay muchos, pero simplemente le estoy dando una ilustración. En Lucas capítulo 2, en el versículo 17, conocemos al necio rico. El necio rico dijo dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo lugar para guardar mis cultivos. ¿Qué dijo? Esto haré: derribaré mis graneros y construiré graneros más grandes, y ahí guardaré todas mis cosechas y mis bienes. No iba a compartirlos con nadie, él simplemente los iba a acumular. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos, muchos años. Regocíjate, come, bebe, descansa. Él tuvo ambición. Él tuvo hambre de posesiones. Hambre de posesiones. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién serán esas cosas que tú has provisto? ¿O han habido suficientes personas con ambición, con hambre de poder, hambre de alabanza, hambre de posesiones? Inclusive podríamos decir de este hombre que tenía hambre de placer. Come, bebe, regocíjate. Pero todos fueron necios. Tenían hambre por lo equivocado. No hay nada de malo con la ambición. No hay nada de malo con la pasión. No hay nada de malo con una motivación determinada. No hay nada de malo con un gran deseo si es por lo correcto. Dice usted: ¿qué es lo correcto? Regresa al versículo 6. Ahí está lo correcto. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esta es una afirmación fuerte. El alimento y el agua son necesidades, amados. ¿Se acuerda de eso? Es correcto. Son necesidades. Y así es la justicia. Esa es la primera indicación de esta bienaventuranza. Usted necesita justicia, como usted necesita alimento y agua. No está mal tener hambre, no está mal tener sed. Es lo más normal. Es el impulso más normal, común. Es el impulso más necesario, y así lo es con la justicia. Nuestra vida física depende del alimento y el agua. Nuestra vida espiritual depende de la justicia. Usted no puede vivir físicamente sin el agua y el alimento, y usted nunca vivirá espiritualmente sin la justicia. Piense del aspecto físico y quizás le dará una idea de la intensidad de lo que las palabras de Jesús presentan aquí. Desde que José se reunió con sus hermanos en Egipto en Génesis, el mundo ha sido maldecido con hambre, y probablemente aún antes que eso. El hambre vino a Roma en el 436 a.C. y causó que miles de personas literalmente se arrojaran al río Tíber y se ahogaran en lugar de morir de hambre. El hambre azotó a Inglaterra en el 1005 y toda Europa sufrió hambruna en los años 879, 1016 y 1162, inclusive en el siglo XIX, el siglo pasado. Con algunos avances que se han hecho en la tecnología y en el comercio, el hambre paralizó a Rusia, China, India e Irlanda, de tal manera que masas de la humanidad murieron. Y en la actualidad sigue. En la actualidad, partes de África y partes de la India, miles mueren de malnutrición y las enfermedades que lo acompañan. Cientos más de personas
perecen en partes de Latinoamérica. El hambre es como la guerra, es como la pestilencia, simplemente mata, simplemente consume. Y entonces el alimento y el agua son tan necesarias, pero todos los horrores que son imaginables del hambre física palidecen cuando se comparan con el horror del hambre espiritual, que es insatisfecha, la sed espiritual, que es no satisfecha. Los elementos físicos simplemente son una probada de un hambre mucho más seria y profunda que enfrenta a la humanidad, y eso es el hambre espiritual. Y Jesús aquí está diciendo que lo que realmente necesita un hombre es la justicia. Y cualquiera que entra a mi reino y cualquiera que vive en mi reino tiene un mayor apetito y sed por eso de lo que el hombre tiene, por el alimento y el agua. La gente no salva, tiene ambición. Tienen sed y tienen hambre físicamente. Y me imagino que tienen sed de felicidad y hambre de satisfacción, pero parecen encontrarla en el lugar equivocado. De hecho, Pedro compara al no salvo con un perro que regresa y lame su propio vómito. Pedro compara al no salvo a un cerdo que regresa y se revuelca en su propio lodo. Como puede ver, el mundo está tratando de alimentarse de lo que no nutre. El mundo está tratando de alimentarse de aquello que no puede satisfacer su necesidad. El corazón de toda persona en el mundo, creyente o incrédulo, el corazón de todo hombre jamás creado, fue creado con un hambre para Dios. Pero el hombre trata de satisfacer el hambre por Dios con todas las cosas falsas, con la basura, con las algarrobas de los cerdos, como el hijo pródigo. Ahí está. Su corazón anhela ser alimentado y él se alimenta del alimento de los cerdos. El perro regresa y lame su vómito. No buscan el pan de vida, buscan lo que las Escrituras dicen, aquello que no es pan. Jesús se ofreció a sí mismo como ese pan. Él sabía que la gente tenía hambre. Él se ofreció a sí mismo como esa agua. Él sabía que tenían sed. Jeremías lo dijo vívidamente. Esto es Jeremías 2:13. Escuche lo que dice. Me han dejado la fuente de aguas vivas y se han hecho para sí mismos cisternas. ¿Qué tipo de cisternas? Cisternas rotas que no pueden contener agua. En otras palabras, Dios ha hecho al hombre con una hambre y sed por él, pero el hombre se rehúsa a venir al pozo del agua viva y se construye para sí mismo cisternas rotas que ni siquiera pueden contener el agua. Es tan triste ver a la gente teniendo hambre y sed por las cosas equivocadas. Hambre y sed de felicidad y significado y satisfacción, inevitablemente tratan de llenarse a sí mismos con placeres egoístas, posesiones, poder y alabanza. El hijo pródigo, él anhelaba el placer, él anhelaba poseer, él anhelaba la popularidad de una vida disoluta, disipada, pero acabó con hambre en su alma y finalmente tuvo el sentido de cobrar el sentido y decir, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen pan suficiente y de sobra? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y él regresó a la casa de su padre y fue recibido con un festín, y el festín es un retrato de un festín espiritual. El mundo, en su vida disipada, trata de llenarse a sí mismo con las algarrobas de los cerdos, trata de llenarse a sí mismo con los placeres del pecado, y termina estando totalmente vacío, y aquellos que responden al Espíritu de Dios vienen de regreso corriendo al Padre, y allá hay un festín para satisfacer al corazón vacío, para llenar al alma hambrienta, el alma sedienta. Primera de Juan capítulo 2 advierte que usted no puede encontrar satisfacción en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nada de eso permanece para siempre. Simplemente es viento. Entonces, desde el comienzo, pregúntese esto conforme comenzamos nuestro estudio. ¿De qué tiene hambre? ¿Poder, alabanza, posesiones, placer? ¿Está alimentándose a sí mismo de las algarrobas de los cerdos? ¿Es usted como el perro que lame su propio vómito? ¿El cerdo que se revuelca en su propio lodo? ¿O está buscando la única fuente verdadera? Porque la respuesta que usted dé a esa pregunta determinará si usted está en el reino o no. ¿De qué tiene hambre? El hambre bendita. Los bienaventurados tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que están en su reino tienen hambre y sed de justicia. Ahora hagamos algunas preguntas clave, así como lo hemos hecho para cada una de las bienaventuranzas. Pregunta número 1. ¿Cómo es que esta bienaventuranza encaja con las otras? ¿Cómo encaja con las otras? Bueno, note en primer lugar, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hablamos del hecho de que eso significa moralmente en bancarrota. Esto es el reconocimiento de que usted está privado de cualquier cosa justa. Esto es el reconocimiento de que ante Dios usted está totalmente desnudo y vacío, sin nada. Este es el reconocimiento de que cuando usted ha sumado todo lo que tiene en su vida, son cero. Ese es el reconocimiento de que usted no puede ayudarse a sí mismo. Usted no tiene esperanza, usted es pecaminoso. Y eso es seguido por la siguiente. Bienaventurados los que lloran.
Y esa es la respuesta a ese reconocimiento. Cuando usted se ve a sí mismo y está quebrantado en su espíritu, quiere llorar. Aquí está la tristeza que viene por la bancarrota moral. Y después está la mansedumbre. Y la mansedumbre dice, mírame, en comparación a Dios no soy nada. Y la mansedumbre es humildad, y cuando usted ve su pecado y usted está quebrantado y llora, usted va a adoptar un lugar de mansedumbre ante Dios. Y en su mansedumbre ante Dios, reconoce, se da cuenta usted de que la única esperanza que usted tiene de jamás conocer la justicia es buscarla de la mano de Él. Y entonces llega usted a la cuarta bienaventuranza. Y usted tiene hambre y sed por lo que usted sabe que usted no tiene por sí solo. Entonces la progresión es simple. Martin Lloyd-Jones escribe, esta bienaventuranza sigue lógicamente de las anteriores. Es una afirmación a la cual las demás llegan. Es la conclusión lógica a la que llegan. Es algo por lo que todos debemos estar profundamente agradecidos con Dios. No conozco una mejor prueba que alguien se pueda aplicar a sí mismo o a sí misma en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Si este versículo es para usted una de las afirmaciones más benditas de las Escrituras en su totalidad, usted puede tener la seguridad de que usted es cristiano. Si no es así, más vale que examine de nuevo sus cimientos. Fin de la cita. Porque si usted ha sido quebrantado en su espíritu y está abrumado con su pecaminosidad y llora por su pecaminosidad y después mira hacia arriba para reconocer la santidad de Dios, la respuesta debe ser que usted tiene hambre y sed por aquello que Él tiene que usted necesita. Y si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted no es un ciudadano del reino de Dios. Nuestra sociedad persigue todo lo equivocado. ¿Se da cuenta? Persiguen el dinero, el materialismo, la fama, la popularidad, el placer. Normalmente todo eso por la avaricia, no necesidad. Pero todo eso es lo equivocado. ¿Y usted sabe qué es lo triste? Aunque los Estados Unidos nos concede la búsqueda de la felicidad, la gente no la encuentra porque define la felicidad de una manera equivocada. La felicidad es dinero, la felicidad es placer, la felicidad es tener cosas materiales. Aquí dice felicidad es quebrantamiento, felicidad es lloro, felicidad es mansedumbre, felicidad es tener hambre y sed de justicia. Pero notará la respuesta a cada una de ellas. Regresa al versículo 3. De ellos es el reino de los cielos. Recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad, serán saciados. ¿No es eso fabuloso? Si usted resume todo eso, ¿sabe lo que obtiene? Obtiene todo lo que hay. Usted está lleno, usted hereda la tierra, usted es consolado, usted hereda el reino de los cielos. Eso es fabuloso. En otras palabras, en la condición de Dios, todo va a ser suyo. Y aquí está el punto. El mundo está como loco tratando de adquirir cosas materiales, de ganar dinero, de ganar todo esto. Pero si vinieran al reino de Dios en sus términos, lo recibirían todo al final de cualquier manera, ¿verdad? Ese es el punto entero. Ustedes están rompiendo el cuello por tratar de alcanzar lo que Dios quiere dar. ¿Se da cuenta? Y como va, conforme trata de alcanzarlo, usted nunca lo va a alcanzar. Pero si viene, conforme a las condiciones de Dios, en donde usted no trata de obtenerlo, usted lo va a recibir. En otras palabras, está disponible como un regalo. Nada más que usted no se lo puede ganar. Entonces Jesús está diciendo, ¿por qué están trabajando tan duro para obtener todo esto? Los judíos, hombre, estaban trabajando por traer el reino. Estaban haciendo su máximo esfuerzo por estar confortados, por encontrar consuelo en una situación muy difícil. Y querían heredar la tierra con tanto deseo. Podían probarlo. Y estaban tratando de llenar su vida de significado. Y estaban buscándolo todo de la manera equivocada. Y el Señor simplemente les dice, les voy a dar todo lo que quieren. Les voy a dar el reino. Les voy a dar consuelo actual. Voy a llenar su vida con todo lo que necesita para satisfacerlos. Les voy a dar la tierra entera. Pueden tener todo esto si tan solo vienen según mis condiciones. Quebrantamiento, lloro, mansedumbre, hambre y sed de justicia. Y creo que quizás la clave de todo esto es este pensamiento de mansedumbre, porque la persona mansa es la persona que está quebrantada por su pecado y busca el regalo de Dios. No hay orgullo. Él simplemente busca el regalo de Dios. En todo ejemplo de mansedumbre, escucha esto, en todo ejemplo de mansedumbre en la Biblia, el motivo siempre fue que el individuo conocía las promesas de Dios. Lo voy a decir de nuevo, en todo ejemplo de mansedumbre en la Biblia, el motivo siempre fue que el individuo conocía la promesa de Dios. Por ejemplo, tome a Abraham. La semana pasada le dije, hace 2 semanas atrás, le dije que Abraham era manso, porque cuando Lot y él iban a decidir quién se quedaba con la tierra, ¿verdad? Él dijo, Lot, toma lo que quieras. Él fue manso, pero ¿sabe lo que él sabía en su mente? Dios le había prometido todo de cualquier manera. A él no le molestaba si Lot tuviera un pedazo de esa tierra temporalmente. Como puede ver, la mansedumbre siempre puede tomar su lugar, porque sabe que al final todo le pertenece a él. ¿Se acuerda de David?
David no levantó su espada contra Saúl. ¿Se acuerda que le dije que él podría haber matado a Saúl? Pero en lugar de esto simplemente cortó su túnica. ¿Por qué? Porque David sabía que él era el rey y de cualquier manera iba a recibirlo todo. ¿Por qué se iba a preocupar? En otras palabras, la base es la promesa de Dios, y una vez que creemos la promesa de Dios, no tenemos que tratar tan duro por obtener todo esto. Yo leo mi Biblia de esta manera. Dios dice: MacArthur, eres mi hijo, vas a heredar la tierra. Entonces, ¿por qué voy a pasar mi tiempo entero en este momento tratando de obtenerla? No tiene sentido. De cualquier manera va a ser mía. No me molesta que otras personas la tomen prestada por un tiempo. Todo va a regresar a mí en base a su promesa. Como puede ver, esta es la motivación de fondo que tiene que reconocer. Esta es la base entera de la motivación en el Sermón del Monte. Usted entra al reino de Dios y usted sabe que de cualquier manera es de usted. Solo puede volverse suya de la mano de Dios, y más adelante se vuelve la motivación para otras cosas. Si usted ve el versículo 40 de Mateo 5, si un hombre lo demanda a usted en la ley y le quita su túnica, que tome también lo demás. ¿Por qué? Porque usted va a tener todo lo que necesite en el reino. ¿Por qué le importa? Y el que quiera llevarle una milla, vaya con él 2. Dale al que te pide. Y el que te pide prestado, dale. No lo menosprecies. Escuche, no se aferre a las cosas del mundo. No trate de ser posesivo. No trate de aferrarse a todo. De cualquier manera va a ser todo de usted. Entonces, compártalo. Ahora, como puede ver, con ese tipo de corazón, con ese tipo de espíritu, usted puede tener la ambición correcta. Si usted está diciendo: mira, todo lo que quiero, Dios, es tu justicia. Todo lo que quiero es ser manso ante ti. Todo lo que quiero es tener tu reino en tus términos. Y usted sabe que su promesa al final es que usted va a heredar todo, todo. De hecho, el apóstol Pablo inclusive le dijo a los corintios: todas las cosas son vuestras, ¿no es cierto? Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de Dios, de cualquier manera. Todo es de ustedes. Entonces aquí estaban estos judíos y, hombre, estaban tratando de tener el reino, estaban tratando de tomar la tierra, estaban tratando de ser consolados en una situación difícil, estaban tratando de llenar sus vidas, estaban trabajando como locos por hacerlo, y el Señor dijo: si tan solo vienen en mis términos, les voy a dar todo. Él lo dijo de esta manera en el capítulo 6 también, versículo 33. Escuche esta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? O serán añadidas. Como puede ver, todo es de usted de cualquier manera en los términos de Dios. Entonces decimos: felices los hambrientos. Hay dolor en el versículo 3, quebrantamiento en espíritu. Hay dolor en el versículo 4, lloro. Hay dolor en el versículo 5, mansedumbre, la muerte de uno mismo. Eso es suicidio, es doloroso. Pero ahí está el consuelo en el versículo 6. Hambre y sed, esa es la solución. Usted llega al lugar en el que comienza a buscar a Dios. Es algo negativo al principio. Le duele mucho. Usted ve su pecado y comienza a moverse hacia Dios. Comienza a tener hambre y sed de justicia. Entonces, esa es la razón por la que esta bienaventuranza se encaja aquí, porque tiene sentido. Usted toma un hombre quebrantado por el pecado. Toma una mujer quebrantada por el pecado, mansa ante un Dios santo, sabiendo que no tiene nada que pueda hacer en sí mismo para ganarse o heredar algo, quien entonces busca en un hambre y sed por aquello que solo Dios puede dar. ¿Lo ve? Tomemos la segunda pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed? Ya hemos hecho referencia a esto. Tiene que ver con deseo, y por cierto, un deseo grande e intenso. La fuerza de las palabras de Cristo aquí simplemente son poderosas, particularmente en esa cultura. Quizás no tanto en nuestra cultura, porque no sabemos lo que es tener hambre, no sabemos lo que es tener sed, y entonces no entendemos esto. Cuando usted piensa en sed, piensa en, bueno, salió y corrió un poquito y tiene sed. Usted no sabe lo que es estar en medio de un hambre, de una sequía, en donde no ha tenido agua por días. Cuando usted piensa en hambre, digo, es la 1 de la tarde y usted comía a las 12:15, usted está acostumbrado a comer a las 12:15, no sabe lo que es tener hambre. Usted no sabe lo que es no tener hambre, pero la idea es desesperación. Hay un libro interesante escrito por el mayor B. Gilbert titulado La Última Cruzada, en una publicación de 1966 de la revista Cristiana Nacional. M. Blacklock relató la historia que este mayor Gilbert cuenta en su libro, La Última Cruzada. Y el libro es acerca de la liberación británica de Palestina en la Primera Guerra Mundial. Si usted recuerda, el general Allenby fue parte de la liberación de Palestina en la Primera Guerra Mundial. Y Blacklock cuenta la historia acerca de este mayor. Esto es lo que dice: manejando de Beersheba, una fuerza combinada de australianos británicos y soldados de Nueva Zelanda venían en la parte de atrás, presionando la parte de atrás de la retirada turca allí en el desierto. El ataque se encontraba lejos de la caravana de camellos que llevaba agua. En otras palabras, se adelantaron tanto a su agua que fueron separados. Las botellas de agua estaban vacías, el sol brillaba con crueldad de un cielo en donde las aves de rapiña estaban en espera. Nuestras cabezas dolían, escribe el mayor Gilbert.
Nuestros ojos estaban rojos y no veíamos bien. Nuestras lenguas comenzaron a hincharse. Nuestros labios cobraron un tono negro morado y comenzaron a romperse. Aquellos que se salieron de la columna nunca volvieron a ser vistos, pero la fuerza desesperada se esforzó para proseguir hasta Seria. Habían pozos en Seria y no habían podido tomar el lugar para la noche. Miles estaban condenados a morir de hambre. Y entonces peleamos ese día, escribe el mayor Gilbert, como los hombres pelean por sus vidas. Entramos a la estación de Seria en los talones de los turcos que se retiraron. Los primeros objetos que vimos fueron grandes cisternas de piedra llenas de agua cristalina, clara, fría, y en el aire de la noche, el sonido de agua corriendo en los tanques podía oírse de manera distintiva, enloqueciéndonos conforme nos acercábamos. Sin embargo, ningún hombre murmuró cuando se dieron órdenes para que los batallones llegaran de frente a las cisternas. Él describe las prioridades, a los heridos, aquellos que estaban de guardia. Después pasó compañía por compañía. Tomó 4 horas antes de que el último hombre bebiera agua. Y en todo ese tiempo habían estado a unos metros de un pequeño muro de piedra del otro lado, en el que habían miles de galones de agua. Yo creo, el mayor Gilbert concluye, que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica en la marcha de Berseba a los pozos de Seria. Si así fuera nuestra sed por Dios y por la justicia, por su voluntad en nuestra vida, un deseo consumidor, preocupante, que nos consumía a todos, cuán ricos seríamos en el fruto del Espíritu. Esto es lo que Jesús está tratando de decir. Él está hablando del hambre y sed a personas que entendían lo que significaba. Los verbos griegos simplemente son poderosos. Peinonte significa estar necesitado, sufrir hambre. Tiene la idea de un hambre profunda, no solo superficialmente. La palabra dipsao, sufrir, sed, de nuevo, expresa la idea de una sed genuina. Y aquí están los impulsos más fuertes en la esfera natural. Y por cierto, están en un presente participio continuo. Los que están teniendo hambre, los que están teniendo sed, es algo continuo. Y entonces les digo, amados, esta no es la única, la condición del que entra, pero esta es la condición del que está en el reino. Y sabe una cosa, lo voy a decir de esta manera. Cuando vine a Jesucristo, tuve hambre y sed de justicia. Tuve hambre y sed de su justicia. Y ahora que lo conozco, tengo más hambre y sed por ello, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. De hecho, Lenski, el gran comentarista, dice, esta hambre y sed se incrementa en el acto mismo de estar satisfecho. Fin de la cita. Lucas añade una nota a esto. Lucas tiene un pasaje paralelo y él añade la palabra ahora. Bienaventurados los que tienen hambre ahora. Es un presente, es algo continuo y es un estilo de vida momento a momento. Cuando usted se convierte en cristiano, usted no se detiene. Escuche, vea su vida. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, hay dudas si usted siquiera está en el reino. Permítame darle una ilustración. Moisés había visto a Dios. Moisés, cuando estuvo en el desierto durante 40 años, Dios lo había llamado. Y él vino y vio a Dios en una zarza ardiente. Él había visto a Dios. Él había visto la Shekinah de Dios, por así decirlo, ardiendo en la zarza. Y Dios le dijo, quítate el calzado, Moisés, estás pisando suelo santo. Y más adelante, cuando Dios regresó a guiar a Israel y sacarlo de esa tierra, él vio a Dios. Él vio la mano de Dios en los milagros de las plagas. Él vio a Dios cuando partió el mar rojo y permitió que todos pasaran por ahí y después ahogó a todo el ejército egipcio. Él vio a Dios conforme se movieron guiados por ese resplandor Shekinah de Dios en los cielos. Él vio a Dios. Él sabía lo que era tener hambre de Dios y ser saciado. Pero ¿sabe una cosa? En obediencia al mandato de Dios, Él construyó un tabernáculo. Y cuando el tabernáculo fue terminado, la gloria de Dios vino a ese lugar. Porque Moisés le dijo, Dios, quiero ver tu gloria. Podrá decir usted, Moisés, por favor, es suficiente. Digo, realmente has visto muchas cosas. Y Moisés dijo, pero no lo suficiente. Dios lo llevó arriba al monte y Dios le mostró un dedo de flama que escribió la ley de Dios en las tablas de piedra al lado de un monte. Y cuando Moisés descendió, no fue suficiente. Y él dijo, muéstrame tu gloria. Y cuando él descendió, él estaba encendido. Y conforme la gloria comenzó a desvanecerse, él regresó al monte y él volvió a ver la gloria de Dios y después descendió.
y después él regresó, nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente. Te ruego, dice él en Éxodo 33:18, te ruego, muéstrame tu gloria. Como puede ver, esta es la vida de un hijo del reino. Como puede ver, él nunca está satisfecho. Siempre hay una insatisfacción en la misma satisfacción. Siempre el hambre por más. Pienso en David. David, el hombre según el corazón de Dios. David, quien caminó en comunión cercana con Dios. David, quien escribió el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastorará. Junto a pastos verdes me hará descansar. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Él había conocido a Dios. Él había conocido a Dios en su vida. Dios lo había protegido. Dios había cuidado de él. Dios lo había guiado. Dios lo había dirigido. El celo por la casa de Dios lo había consumido. El dolor que sentía a Dios lo sentía a él. Él conocía a Dios en intimidad. Dice usted, ahí hay un hombre que conoce a Dios. Un hombre de quien los salmos fluyeron como agua de un arroyo. En el Salmo 63, él dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Pero no se detuvo ahí. Él dijo, de mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En una tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que él está diciendo, como puede ver, es que el hambre y la sed nunca disminuye. En un verdadero hijo del reino es un estilo de vida. Observa al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. ¿Por qué, Pablo? Tú has conocido todo lo que hay por conocer. Tú en tu vida entera tuviste visiones personales de Jesucristo, comenzando en el camino a Damasco, y después estuviste en la cárcel en Jerusalén, y después, por favor, Pablo fue llevado al tercer cielo para ver cosas demasiado maravillosas para contemplar. Pablo, ¿qué más puede ser dicho? Pablo, tú que escribes toda la teología, tú que has escrito las grandes expresiones de verdad divina en el Nuevo Testamento, ¿qué más podrías querer? Y el clamor de su corazón en Filipenses 3:10 es, a fin de conocerle, ¿se da cuenta? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Claro, él conocía la ley, dice en el versículo 6. Yo conocí la justicia de la ley, pero lo tengo todo por basura, estiércol. Simplemente quiero conocer a Dios. Y usted oye a Pedro, quien clama, antes bien creced en la gracia y creced en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Nunca es suficiente, ¿verdad? El señor Darby, el gran hombre de Dios, quien fue tan responsable en los primeros días del movimiento de los hermanos, dijo esto, tener hambre no es suficiente. Debo realmente estarme muriendo de hambre para conocer qué hay en el corazón de Dios hacia mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, él fue a alimentarse de las algarrobas, pero cuando estaba muriéndose de hambre, él fue con su padre. Fin de la cita. Sí, de eso está hablando Jesús, el tipo de desesperación que solo Dios puede satisfacer. Una señora se me acercó esta mañana y dijo, ¿sabe una cosa? Estoy tratando de compartir con mi amiga, y mi amiga vino al estudio bíblico, pero ahora mi amiga no quiere venir al estudio bíblico. Ella quiere ser religiosa, pero simplemente no quiere comprometerse. Yo dije, ella realmente no tiene la suficiente hambre. No es sino hasta que la gente tiene hambre y sed de justicia que buscan la satisfacción que Dios puede dar. En Lucas 1:53 la Biblia dice, Él llenó a los hambrientos de buenas cosas, pero a los ricos los envió vacíos. La gente que tenía todo lo que necesitaba se fue vacía. Y entonces vemos por qué esta bienaventuranza se encuentra en este lugar y vemos lo que significa tener hambre y sed. Es algo tremendamente intenso y no conoce fin, no conoce fin. Yo creo en mi vida que tengo más hambre de la justicia de Dios que jamás lo tuve, y yo creo que mañana tendré más hambre de la que tengo hoy. Y hasta el día en el que vea a Jesucristo será un hambre que no disminuye. Tercera pregunta. ¿Qué es esto por lo que tenemos hambre? ¿Qué es esta justicia? Amós dijo que la gente en el mundo busca el polvo de la tierra. Eso es bastante torpe, pero así es. El mundo simplemente busca el polvo de la tierra. Dice usted, bueno, ¿por qué debemos tener hambre? Bueno, algunas personas dirían felicidad, y creo que de eso tiene hambre muchas veces el mundo. Quieren felicidad. La gente realmente busca la felicidad. Simplemente quieren la felicidad. Y si tan solo pudieran estar felices, estarías bien. Hombre, usted sabe, lo que siempre me sorprende es la cantidad de entretenimiento que tenemos en nuestra sociedad. Ahora, no estoy en contra de Disneylandia y Knott's Berry Farm y Magic Mountain y quién sabe lo demás y todos los juegos que juega la gente, pero nuestra vida está tan llena de entretenimiento tratando de hacer que la gente esté feliz
entretenimiento. Y sabe una cosa, es como un hombre con una enfermedad dolorosa que simplemente quiere ser aliviado de su dolor, pero no quiere molestarse con la enfermedad. ¿Sabe una cosa? Si él va al doctor y el doctor le dice, bueno, puedo aliviar tu dolor, te voy a dar una inyección, muchas píldoras, pero si haces eso, es un doctor malo. Él no hizo nada por diagnosticar y curar la enfermedad. Y como puede ver, el mundo tiene una enfermedad, pero quiere eliminar el dolor con felicidad, pero nunca quiere enfrentar la enfermedad, ¿se da cuenta? Y por eso el mundo tiene hambre y sed de felicidad. ¿Y quiere saber algo más? Eso inclusive es verdad en la iglesia. Conozco muchas personas que son cristianas y lo que realmente quieren es felicidad. Dice usted, ¿qué quiero decir con eso? Están buscando algún tipo de éxtasis. Creo que esto es el caso del movimiento carismático. Quieren una felicidad santa, lo llamo así. Quieren una experiencia. Quieren una droga santa, lo llamo así. Quieren una experiencia, quieren un éxtasis espiritual, quieren un sentimiento. Y hay muchas personas que están buscando un seminario y van a una conferencia o un consejero para tratar de encontrar algún éxtasis espiritual. Y eso no es lo que buscaban, ¿se da cuenta? Si usted solo está tratando de encontrar felicidad. La gente dice, bueno, soy tan miserable en mi hogar, tengo que encontrar algo, ¿cómo puedo ser feliz? No, eso no es lo que usted debe buscar. La felicidad es una consecuencia. Felices son los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Usted quiere ser feliz? Viene como una consecuencia de la justicia. No es ninguna droga santa, no es alguna experiencia, no es eso. Dikaiosune, justicia, justificación, estar en una posición correcta con Dios. ¿Y qué estoy diciendo? Escuche, simple. La única felicidad real en la vida es estar bien con Dios. Eso es todo. La única felicidad real en la vida es estar en una relación correcta con Dios. Y creo que esto apunta a dos cosas. En primer lugar, salvación y en segundo lugar, santificación. En primer lugar, salvación y en segundo lugar, santificación. Hablemos de salvación por un momento. Alguien que tiene hambre y sed de justicia, en primer lugar, busca salvación. La justicia que viene cuando usted cree, la justicia que le es dada a usted en Cristo, ve su pecado, ve su rebelión, se ve a sí mismo separado de un Dios santo. Él está quebrantado, llora, es manso y anhela tanto restaurarse a sí mismo con Dios. Quiere perdón y por eso tiene hambre y sed de la justicia que viene en la salvación. Es un deseo liberarse de uno mismo. Es un deseo por ser liberado del pecado, su poder, su presencia y su paga. Y esto es lo que inicia la salvación. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, y no vamos a tomar el tiempo en esta noche para entrar en ellos, pero en muchos pasajes del Antiguo Testamento, la justicia es sinónima de salvación. Un profeta en particular presenta este paralelo y ese es Isaías. Isaías, de manera repetida, equipara la justicia con la salvación. Y eso es verdad. Si usted tiene hambre y sed de justicia, es en el momento de salvación que usted la recibe. Isaías presenta este punto, particularmente en el capítulo 45, 46, 51, 56 y 61, hacia el final de su libro, cuando él llega al elemento de salvación. Y en esos capítulos finales, Isaías ve la justicia como ese regalo de Dios que viene en la salvación. Entonces, ¿qué decimos? Podemos colocar salvación como una palabra que sustituye. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación. ¿Quiere ser feliz? Tenga hambre de salvación. Tenga hambre de ser salvo. Tenga hambre de que la sangre de Cristo limpie su pecado. Tenga hambre de que la justicia de Cristo se le aplique. Tenga hambre de que su pecado sea perdonado. Y cuando un hombre abandona toda la esperanza de salvarse a sí mismo y abandona toda la esperanza de su propia justicia personal y comienza a tener hambre por una salvación que solo puede venir de las manos de Dios, entonces va a conocer la felicidad. Y aquí es en donde los judíos, como pueden ver, se atoraron. Querían tratar de ganarse su propia salvación por sus propias obras. Y lo que Jesús les dice es literalmente revolucionario. No lo tienen. Ellos estaban diciendo, ya estamos llenos de justicia. Y él estaba diciendo, hasta que estén boca arriba, teniendo hambre y sed de justicia que ustedes no pueden adquirir, nunca conocerán lo que es ser feliz. Ahora, permítame decirlo de manera simple. La felicidad le pertenece a los santos. Eso es lo que él está diciendo. Si usted es infeliz en su vida en algún punto, usted es impío. Jesús le estaba hablando a los judíos que pensaban que eran justos. Para ellos la santidad era una conformidad a reglas, era algo externo, pero no era suficiente. Esa es la razón por la que Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, nunca entrarán en el reino. Su justicia no era suficiente. Las bienaventuranzas tuvieron lo externo, lo destrozaron y nos forzaron a ver al interior. Y cuando usted tiene hambre y sed de salvación, entonces será saciado. Pero hay un segundo elemento. Creo que también implica santificación. No creo que una vez que usted es salvo, deja de tener hambre y sed de justicia, como dije. Entonces tiene hambre y sed de santificación por una santidad que se incrementa. Amados, no sé cómo expresar esto
de una manera tan fuerte como lo siento. Espero que en su vida esté esta hambre que nunca se detiene, los deseos de ser más y más como Cristo. Esta es una marca de un cristiano. Usted continúa teniendo hambre, usted continúa teniendo sed por desear el tener más virtud, una pureza mayor, más semejanza a Cristo. Usted nunca llega al lugar en el que dice, ya llegué. Esa es la actitud más nauseabunda, terrible, asquerosa que hay, tanto por personas no regeneradas que dicen, bueno, ya nos salvamos a nosotros mismos, como por cristianos que piensan que han llegado al máximo nivel. Los hijos del reino nunca dejan de tener hambre. Pablo lo dice en Filipenses 1:9. Oro porque vuestro amor abunde aún más y más. ¿Se da cuenta? No ha terminado. No importa cuánto ame, debe amar más. No importa cuánto ore, debe orar más. No importa cuánto obedezca, debe obedecer más. No importa cuánto piense usted que es como Cristo, debe pensar más como Cristo. Este debe ser el deseo consumidor interminable. Bienaventurados los que continuamente tienen hambre y sed. La palabra ahora, dice Lucas, ahora están haciendo esto. Y quiero demostrar una verdad que creo que realmente es rica aquí, que le muestra la totalidad de lo que usted está buscando. No es que estamos buscando solo partes de justicia, estamos buscando toda la justicia que hay. ¿Escuchó eso? Estamos buscando la totalidad de la justicia, el ser como Cristo. Permítame mostrarle por qué esto es importante. En el idioma griego, verbos como hambre y sed normalmente son seguidos en el caso genitivo, expresados por el pronombre de. Y esto es lo que se llama en griego el genitivo partitivo. Ahora, sígame, esto es fascinante. De tal manera que un griego diría, él diría, teniendo hambre y teniendo sed, y después él añadiría el caso genitivo. Tienen casos para mostrar significado. Y él lo traduciría así, yo tengo hambre por de alimento. Yo tengo sed por de agua. Y el genitivo partitivo simplemente significa, él delinea que él quiere parte de esto. Por ejemplo, él nunca diría, tengo hambre de alimento, porque para él eso representaría todo el alimento que hay. Él tiene que tener un caso que lo limite. El genitivo partitivo significa, tengo hambre por de alimento. En otras palabras, no quiero toda la comida en el mundo, solo quiero algo de comida. Él nunca diría, tengo sed de agua, no todo el agua del mundo. Él diría, tengo sed por de agua. Tengo sed por de agua, una parte de agua suficiente para mi sed. Esto es normal. Esta es la expresión normal que usa el griego en este idioma. Ahora, lo que me fascinó conforme estudié esto es que en este pasaje, ese uso normal del griego es abandonado. Usted habría pensado que diría, bienaventurados los que tienen hambre y sed por de justicia. Pero no lo dice. Deja fuera el caso genitivo en su totalidad, lo cual es una expresión normal en griego, y lo presenta en caso acusativo y se convierte en un objeto directo sin aclaraciones. Tengo hambre y sed de justicia, todo lo que hay. Es una verdad tremenda. Y nunca estamos satisfechos, porque no importa cuánta justicia tengamos, por la gracia de Dios, no tenemos todo lo que hay, ¿verdad? Y entonces el hambre y la sed continúa. Y clamamos, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza y no estaré satisfecho hasta que lo haga. Y por cierto, el artículo definido está aquí. Continuamente y ahora tienen hambre y sed de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios. Entonces, comienza con salvación y continúa con la santificación. Y nunca puede estar usted satisfecho con parte de ello, solo puede estar satisfecho con toda ella, con toda ella. Me fascina también tantas cosas aquí que ni siquiera puedo aclarar mi mente, usted sabe, para difícilmente continuar. Me cautiva el hambre y sed de justicia es presentada en lugar de poseer justicia. ¿No es eso maravilloso? Como puede ver, los judíos habrían pensado que él diría, bienaventurados los que poseen justicia, y ellos habrían dicho, muy bien, somos nosotros, todos la poseemos, y él literalmente los despedazó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, la gente que cree que la tiene no son bienaventurados. La gente que sabe que no la tiene, lo son. ¿No es maravilloso? Simplemente cuando usted piensa que es justo, usted está en la situación más desesperada que jamás ha estado. No, él bendice a aquellos que tienen hambre, a aquellos que tienen sed, y en esa misma bendición está el pensamiento de que usted nunca puede quedar satisfecho. Alguien dijo, esta es una sed que ningún arroyo terrenal puede satisfacer. Un hambre que debe alimentarse de Cristo, morir. Yo lo llamo falta de contentamiento divino. Entonces vemos cómo esta bienaventuranza encaja, lo que significa tener hambre y sed y el objeto.
¿Cuál es el resultado? Veámoslo. En primer lugar, él dice bienaventurados, y después él dice serán, ¿qué? Saciados. La palabra saciados es una super palabra. Podremos pasar mucho tiempo hablando de ella. Básicamente es una palabra usada para alimentar un animal. Es una palabra usada para alimentar un animal. Significa estar totalmente satisfecho. Serán saciados. Dios quiere que estemos felices y satisfechos. ¿Satisfecho de qué? Bueno, ¿de qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos hambre? Hambre y sed de justicia deben ser satisfechos. ¿No es esta una paradoja fabulosa? Usted es satisfecho, pero nunca está satisfecho. ¿No es eso maravilloso? Usted tiene hambre y sed y está satisfecho, pero realmente nunca está satisfecho. Quizás es de esta manera. ¿Alguna vez ha disfrutado de ese gran pie que hace su esposa? Digo, el mejor pie. Mi esposa hace un buen pie de limón, uno especial, y siempre quedo tan satisfecho cuando como ese pie. Pero siempre quiero más. Estoy lleno normalmente porque es después de la cena, pero siempre quiero más, porque el sabor y la satisfacción de lo que ya he comido me hace querer más. Y entonces estoy satisfecho, pero estoy insatisfecho. Y así es con la justicia. Somos llenos, estamos saciados, y el estar saciados es tan dulce, tan rico y tan lleno que queremos más. La palabra saciados podremos rastrearla a lo largo del Nuevo Testamento. Es una palabra tan fabulosa, es usada en muchas maneras. Estaba pensando aquí en Santiago 2:16, y uno de vosotros les dice, aquí está un hermano o hermana que está privado, y les dicen, id en paz, sed calentados y saciados. Ahora aquí está la palabra de satisfecho, simplemente lleno de comida, una palabra usada de comida, con comida. Y claro, eso es de lo que Jesús está hablando, de comida espiritual. Y por cierto, la palabra saciados es una palabra fuerte. Cortazo en el griego es una palabra muy fuerte. Es una palabra que realmente significa lleno. Y es algo maravilloso el saber, y creo que esto es tan maravilloso, que como cristianos, cuando buscamos la justicia de Dios, Él la concede. Y sabe una cosa, la primera vez que usted buscó su justicia en la salvación, usted lo obtuvo. Y después, día tras día, cuando usted buscó su justicia, cuando usted buscó hacer su voluntad, cumplir lo que Dios quiere, obedecer, vivir su justicia, Él concedió ese deseo, Él lo llena usted. Salmo 107:9 me encanta, dice, Él satisface al alma que anhela y llena al alma hambrienta de bondad. ¿No es eso maravilloso? Él satisface el alma que anhela y llena al alma hambrienta de bondad. Salmo 107:9. En el Salmo 34:10, pero los que buscan a Jehová no les faltará ninguna cosa buena. ¿Y qué dice en el Salmo 23:1? Nada que me faltará. Mi copa que está rebosando. Jeremías 31 en el versículo 14 dice, mi pueblo será satisfecho con mi bondad, dijo Jehová. ¿No es eso maravilloso? Mi pueblo será satisfecho con mi bondad, dijo Jehová. Jesús dijo en Juan 4 a la mujer en el pozo, si bebieres de esta agua, ¿qué? Nunca tendrás sed jamás. En Juan 6, Él dijo, yo soy el pan de vida. Come de este pan y nunca volverás a tener hambre. Escuche, Jesús satisface. Sin embargo, hay una insatisfacción bendita que inclusive quiere más y más y más, y solo será satisfecha cuando veamos a Jesucristo. Entonces Jesús está diciendo esto. ¿Puede usted distinguir una persona del reino? Tiene una ambición consumidora, no de poder, placer, no de posesiones o alabanza, sino de justicia. Entonces vemos dónde encaja esto, lo que significa, el objeto y los resultados. Le voy a hacer una pregunta final, una pregunta personal. John, dice usted, ¿cómo sé si realmente tengo hambre y sed de justicia? Le voy a dar una prueba. Ahora escuche, ¿cómo sabe? Permítame hacerle algunas preguntas. Número 1, así es como usted puede saberlo. ¿Está insatisfecho consigo mismo? ¿Está insatisfecho consigo mismo? Hágase esa pregunta. Thomas Watson, el gran puritano, dijo, el que tiene más necesidad de justicia es el que menos la quiere. ¿Está profundamente insatisfecho? ¿Se encuentra a sí mismo en Romanos 7 todo el tiempo diciendo, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O piensa usted que es tan santo que cree que el resto de la gente está mal y usted está bien? ¿Está insatisfecho consigo mismo? Si hay en usted algún sentido de satisfacción, me pregunto si usted sabe lo que es tener hambre y sed de justicia. ¿Siente un dolor constante, siempre quedándose corto? Es como Esaú, quien, cuando regresó de cazar, dice en Génesis, casi se muere de hambre. Pregúntese a sí mismo, ¿está insatisfecho consigo mismo? Ese es un síntoma de alguien que tiene hambre y sed de justicia. Y no importa lo bueno que parezcan, todavía están insatisfechos. En segundo lugar, ¿algo externo lo satisface usted? Pregúntese eso.
¿Se da cuenta de que las cosas influencian cómo siente? ¿Siente que las cosas van mejor en su vida si tan solo compra algo nuevo? ¿Satisface su apetito con lo que está mal y después pierde ese apetito? Escuche esto. Un hambre de justicia quedará satisfecha con nada más. Usted le puede traer un hombre hambriento flores, le puede traer un hombre hambriento música hermosa, usted puede platicar de manera agradable con un hombre hambriento, pero lo único que quiere es alimento. Usted le puede llevar a una persona sedienta una melodía o una rosa, pero lo que él quiere es agua. Y uno que tiene hambre y sed de justicia no puede ni quiere quedar satisfecho con nada más. Permítame hacerle una tercera pregunta. ¿Tiene un gran apetito por la palabra de Dios? ¿Sabe una cosa? Cuando no es agradable ver a un hombre hambriento comer cuando finalmente tiene comida. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es nuestra comida? ¿En dónde encontramos la justicia de Dios? Aquí están las reglas, la obediencia que trae justicia en esta palabra. Jeremías dijo, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Se las comió, ¿se da cuenta? Si usted está teniendo hambre y sed de justicia, va a tener un apetito tan grande por la palabra que se la va a devorar. Nunca he visto a alguien que le ruegue a un hombre hambriento comer. ¿Usted sí? Venga aquí, por favor, estudie su Biblia. Oh, me encantaría que leyera su Biblia. Oh, si tan solo leyera su Biblia. Bueno, si usted no está teniendo hambre y sed de justicia, usted no está operando como un hijo del reino debiera operar. Quizás es un hijo del reino, simplemente está siendo pecaminoso. Quizás ni siquiera es un hijo del reino, pero está perdiendo la felicidad en cualquiera de las dos condiciones. Pregúntese, ¿tiene un gran apetito por la palabra? Cuarta pregunta, ¿acaso las cosas de Dios le son dulces? ¿Acaso las cosas de Dios le son dulces? Algunos de ustedes van a saber de lo que estoy hablando, algunos de ustedes no, pero escuche esto es tan hermoso. Proverbios 27:7, simplemente escuche esto. Para el alma hambrienta, todo lo amargo le es dulce. ¿Escuchó eso? Para el alma hambrienta, todo lo amargo es dulce. ¿Sabe una cosa? Puedo identificar a alguien que tiene hambre y sed de justicia, porque cuando Dios trae devastación a su vida, están llenos y satisfechos porque saben que es Dios, aunque es doloroso. ¿Escuchó eso? Hay algunas personas que solo pueden regocijarse cuando cosas buenas suceden. Y cuando las cosas difíciles suceden, no pueden, no les gusta eso. Bueno, no tienen hambre y sed de justicia. Están buscando la felicidad de manera superficial. Escuche, Thomas Watson dice, el que tiene hambre y sed de justicia puede alimentarse en la mirra del evangelio como también de la miel. Para el alma hambrienta, todo lo amargo le es dulce. Algunos de nosotros saben lo que es que Dios nos reprenda. Algunos de nosotros sabemos lo que es tener pruebas profundas. Algunos de nosotros sabemos lo que es tener dolor y ansiedad y cargas y problemas. Y sabe una cosa, puedo decirle a partir de la experiencia personal, en medio de eso, es tan dulce como las situaciones buenas. Es tan dulce como los momentos buenos, porque para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce porque Dios está en ello y Dios está cumpliendo sus propósitos y Dios nos está haciendo más justos. Finalmente, pregúntese si su hambre o sed es incondicional. ¿Es incondicional? Si realmente tiene hambre y sed de justicia, será incondicional. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, ¿se acuerda usted del joven rico que vino y dijo, bueno, quiero saber cómo puedo entrar al reino? Y el Señor le dijo, ¿en serio? ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes y darlo a los pobres? No. Él tenía hambre, pero su hambre era condicional y nunca fue satisfecha. ¿Qué hay de la suya? Usted dice, oh, quiero a Cristo y mi pecado, Cristo y mi orgullo, Cristo y mi relación ilícita, y Cristo y mi mentira en la escuela, Cristo y mi mentira en mis negocios, Cristo y mi avaricia, Cristo y mi materialismo, Cristo y. Entonces, usted no tiene hambre y sed de justicia. Un hombre hambriento no quiere alimento y un nuevo traje. Un hombre hambriento no quiere alimento y un nuevo par de zapatos. No le importa el traje y los zapatos. Simplemente déle el alimento y el agua. Salmo 119:20 dice, mi alma desfallece por el anhelo que tiene por tus juicios. ¿Cómo le fue en la prueba? ¿Es usted una persona que tiene hambre y sed de justicia? Oh, Isaías lo dijo. Isaías dijo en Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré temprano. ¿Se da cuenta? David tuvo sed de Dios temprano. Las vírgenes sabias tenían su aceite antes de que el novio viniera. Tuvieron sed, se prepararon temprano. ¿Y sabe qué? Hay algunas personas que van a tener sed demasiado tarde. Y van a ser como el hombre rico en Lucas 16:24. Van a decir, oh, envía a alguien que pueda mojar la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en